que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, quiero darle primeramente gracias a Dios que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes en el día de hoy, y también quiero agradecer a los pastores que me han dado la confianza una vez más de poder llevar el estudio bíblico a través de las redes sociales. Y en las pasadas semanas hemos tocado una serie de estudios bajo el tema la santidad de Dios. Y hemos utilizado el capítulo 6 de Isaías, los versículos del 1 al 8, donde hemos visto y estudiamos la visión que tuvo Isaías en el templo de Dios, que estaba sentado en un trono alto y sublime, donde habían serafines que decían santo y santo. Y estuvimos estudiando sobre la santidad de Dios, y después de eso hemos estado estudiando el Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 13 al 16, de la responsabilidad del hombre ante la santidad de Dios. Y hemos visto que el hombre tiene que ser santo porque Dios es santo. Y la semana pasada estuvimos estudiando sobre la primera etapa de la santificación en nuestras vidas. Y vimos que la primera etapa de la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración del ser humano. También aprendimos que el cambio moral inicial es la primera etapa en la santificación. También estuvimos viendo cómo la regeneración y la primera etapa de la santificación se ve reflejada en la vida de Zaqueo, y estuvimos viendo a través de todo la vida de Zaqueo, cómo el Señor, ¿verdad?, lo había conocido desde antes de la fundación del mundo, lo había predestinado para que fuera conforme a la imagen de Jesucristo, y vimos cómo Él lo llamó sin Zaqueo haber visto nunca a Jesús. Encontramos cómo Jesús sabía y conocía ya su nombre y lo llama y lo invita a ir y le dice que quería ir a la casa de Zaqueo. Y cuando llegan a ese lugar no sabemos cuál fue la conversación que Zaqueo y Jesús tuvieron, pero lo que sí sabemos es que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió, no fue el mismo nunca más. Entonces, eso lo comparamos, estuvimos viendo el capítulo 8 de Romanos, y también estuvimos viendo el Salmo 139, y vimos cómo esos dos capítulos de la Biblia se ven reflejados también paralelamente en la vida de Zaqueo. Y estuvimos estudiando sobre cómo Dios nos ha conocido a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, de cómo Dios nos ha predestinado a que nosotros seamos a la imagen de su Hijo Jesús. Y vimos cómo ya Dios nos justificó y cómo también hemos sido glorificados. O sea, sabemos que cuando Cristo venga, o cuando el Señor nos mande a buscar, cuando nosotros muramos, ¿verdad?, vamos a estar allá en el cielo frente a la santidad de Dios. Nuestros cuerpos serán transformados y seremos glorificados. Estaremos ante la gloria de Dios. Y eso es algo maravilloso. Y todas estas etapas las vimos a través de la vida de Zaqueo. También hablamos sobre de que la santificación está dividida en tres facetas. Y la semana pasada vimos la primera faceta, que es la santificación posicional. Hablamos sobre que la santificación posicional es la posición o condición que nosotros tenemos delante de Dios. O sea, que nosotros pasamos de ser inmundos, y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, pasamos de ser inmundos a ser santos, a ser separados para Dios, para su gloria. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando la segunda etapa de la santificación. Y vamos a estar viendo esto a través de la vida del apóstol Pablo. Oremos en esta mañana antes de entrar en esta segunda etapa de la santificación. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos, Señor, primeramente que se haga tu voluntad
en este día, Señor. Sana al que está enfermo, Señor. Da paz al que necesita de tu paz, Señor. Señor, liberta al que esté atado, Señor. Y sobre todo, da salvación al que necesita de tu salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sorprenda en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuál es la segunda etapa de la santificación? La santificación va aumentando a lo largo de nuestras vidas. Esa es la segunda etapa de la santificación. Es cuando la santificación empieza a aumentar a lo largo de nuestra vida diaria. Día a día, la santificación va creciendo y aumentando en nuestras vidas. O sea, tenemos que entender esto, de que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, tenemos una responsabilidad de ser santos. ¿Por qué? Porque, número uno, Dios es santo. Y número dos, porque nadie verá a Dios sin santidad. Y esto es bien importante. Entonces, hemos estudiado en las semanas pasadas de que la santificación es una cooperación entre Dios y el hombre. O sea, la santificación de nuestras vidas, hay una cooperación donde Dios pone de su parte y el hombre tiene que poner también de su parte. Y en el día de hoy vamos a ver cómo esta segunda etapa de la santificación se ve reflejada en la vida del apóstol Pablo. Sabemos que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Su nombre original no era Pablo, sino que era Saulo. Y después fue cambiado a Pablo. Una de las historias más interesantes de Pablo la encontramos en Hechos capítulo 7, donde se relata la muerte de Esteban. Vemos en este capítulo cómo Esteban está siendo apedreado. Y lo más interesante de esto es que Pablo se encontraba presente y él estaba de acuerdo con que se apedreara a Esteban, con que se apedreara a este hombre que estaba defendiendo el evangelio de Cristo. Y lo más interesante es que en este capítulo 7 de Hechos, en el versículo 58, encontramos cómo después de haber apedreado a Esteban, se le pone las ropas de Esteban a los pies de Pablo, como señal de que la orden que Pablo estaba dando ha sido cumplida. ¡Wow! Eso es algo muy fuerte. Así que hemos visto y sabemos lo terrible que era Pablo, cómo él perseguía a los cristianos y cómo él daba órdenes para que fuesen muertos a pedradas. Entonces, vemos que Pablo tiene un encuentro con Dios, y eso se encuentra en el capítulo 9 de Hechos, los versículos del 1 al 19. Veamos este video donde se relata este encuentro entre Pablo y Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor,
¿Qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Entonces, en este encuentro que Pablo tiene con Jesús, se ve reflejada la primera etapa de la santificación y la primera faceta de la santificación. Aquí vemos donde Dios lo ha apartado para sí mismo y lo ha limpiado. Ahora, la posición en que Pablo se encuentra delante de Dios es una posición de santo. O sea, Pablo pasó de ser inmundo a ser santo. Pablo pasó a ser de una persona que perseguía a los cristianos, pasó a ser ahora un seguidor de Cristo. Ahora, vamos y busquemos en Gálatas el capítulo 1 y leamos los versículos del 11 al 24. Y en esta ocasión voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente porque me gustan las palabras que utilizan, se entiende un poco mejor y creo que es un poco importante que podamos entender lo que está ocurriendo aquí con Pablo. Y leamos en Gálatas capítulo 1 los versículos del 11 al 21 y dice: Amados hermanos,
quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego de 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y a Sicilia. Y aún así, las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Ahora, ¿y qué ocurre en la vida de Pablo después de haber nacido de nuevo? Encontramos, número 1, que ocurre en él un cambio moral inicial, como dice en el versículo 13 de Gálatas capítulo 1. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Entonces, ahora vemos que ya Pablo dejó de perseguir a la iglesia. Número 2, ¿qué ocurrió en la vida de Pablo después de haber nacido de nuevo? Entonces vemos que Pablo reconoce que Dios lo eligió y lo llamó desde antes de que él naciera para que fuese conforme a la imagen de Cristo. Mira lo que en Primera de Gálatas, el versículo 15 al 16 nos dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Wow, esto es lo mismo que le estaba ocurriendo a Zaqueo, que estudiamos la semana pasada, de cómo ya Dios había llamado desde antes de la fundación del mundo, lo había conocido, lo había predestinado para que fuese conforme a la imagen de Jesús y lo había llamado. Igual con Pablo, Pablo lo está diciendo aquí, está diciendo, ya Dios me había elegido desde antes de la fundación del mundo, desde que antes de que yo naciera, para que yo fuese conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, ya Dios nos ha escogido a nosotros, ya Dios nos ha predestinado a nosotros, a cada uno de nosotros, para que seamos conforme a la imagen de Cristo. Y eso es algo muy importante en la santificación de nuestras vidas, porque eso es lo que significa la santificación. Dios nos ha separado a nosotros para que día a día nosotros nos parezcamos más a Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. O sea, día a día ya no puede ser nosotros los que vivimos, sino que tiene que ser Cristo el que viva en cada uno de nosotros. Y eso es parte de la santificación. Entonces, número 3, después de haber tenido el encuentro con Dios, Pablo entonces no se apresuró a hablar de todo lo que le aconteció. Él no fue y salió a donde la gente a hablarle de todo lo que le había ocurrido, sino que Pablo empezó primeramente a buscar la santidad. Pablo empezó a santificarse. Es por esta razón que Pablo empieza a buscar, a conocer más sobre quién era Jesús. Mire lo que en Gálatas capítulo 1, los versículos del 16 al 21 nos dice: cuando esto sucedió,
no me apresuré a consultar con ningún ser humano. O sea, él no se apresuró a salir a preguntar por ahí. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. O sea, ¿qué hizo Pablo después de haber tenido este encuentro con Dios? Él fue a estudiar las Escrituras. Él fue a estudiar y aprender más sobre Jesús. ¿Por qué? Porque él quería conocer más sobre quién era Jesús. Y esto es algo muy importante durante la etapa de la santificación en nuestras vidas. Nosotros tenemos que buscar y conocer día a día más a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos estudiando su palabra, lo hacemos orando todos los días y lo hacemos también congregándonos, como se ve aquí en estos versículos, donde él se apartó para buscar la presencia de Dios, después se apartó para estudiar la palabra de Dios y después se fue y se juntó con Pedro para poder aprender más de Cristo. Entonces, esto es lo que primero Pablo empezó a hacer. Pablo empezó a santificarse. Y aquí vemos en la vida de Pablo cómo la segunda etapa de la santificación se ve reflejada en él. O sea, vemos que la santificación empezó a aumentar en la vida de Pablo. Y en esta segunda etapa de la santificación entonces encontramos la segunda faceta, el cual es la santificación progresiva en el presente. Es la santificación progresiva en el día de hoy, en nuestro diario vivir. Ya hemos visto que la santificación es una posición que tenemos en Cristo Jesús, donde Dios nos ha apartado para sí mismo. Ahora bien, la santificación es posicional, pero a la vez es progresiva en relación con nuestra experiencia presente. En esta faceta de la santificación se da la cooperación entre Dios y el creyente. A pesar de que Dios nos ha hecho santos en Cristo Jesús mediante su Espíritu Santo y mediante la sangre derramada en la cruz por medio de Cristo, nos ordena y nos exige a cada uno de nosotros de que seamos santos. Aquí no existe ninguna contradicción alguna. O sea, entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos hace nueva criatura y ahora tenemos una responsabilidad de ser santo. Alguien comparó esta comparación entre Dios y el creyente, o sea, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, con las 2 alas de un avión. Imagínense que nosotros estamos en un avión a una altura de 30,000 pies y estamos volando dentro de este avión. Y de momento escuchamos que el piloto dice que un motor del avión se averió, que ya no sirve, dejó de funcionar. Pero nos dicen que no nos preocupemos porque el avión todavía tiene 3 motores adicionales que están funcionando perfectamente. Es probable que nosotros nos asustemos en el momento, pero estaríamos quizás un poco luego tranquilos de que sabemos que todavía al avión le quedan 3 motores más y de que sí podemos estar a salvo y llegar a salvo a nuestro destino. Pero imagínense que el piloto, en vez de decir y hablar sobre que se le dañó un motor, diga que una de las alas se desprendió, que se rompió una de las alas del avión. Pero que no se preocupen porque el avión cuenta con otras alas en buenas condiciones. ¿Cómo nosotros nos sentiríamos? Definitivamente estaríamos todos bien asustados, gritando y encomendándonos en las manos de Dios. Porque nosotros sabemos que si una de las alas se rompe y se desprende del avión, es imposible que el avión pueda volar. Esto nos indica que tendríamos una muerte segura. Hermanos, así es la santificación progresiva. La santificación progresiva se requiere, número 1, la obra de Dios
y a la misma vez la responsabilidad nuestra como creyentes. Si falta uno de estos dos componentes, al igual que el avión, que si falta una de esas dos alas, entonces el avión no podría volar y se estrellará. Asimismo ocurriría con nuestras vidas. Nuestras vidas fracasarían. Si la santidad de Dios, si Dios no cumple con su parte, nuestras vidas fracasarían. Si nosotros no cumplimos con nuestra parte, también nuestras vidas fracasarían como cristianos. Por eso las dos tienen que ir de la mano. O sea, y sabemos que Dios nunca falla. Sabemos que Dios siempre es fiel. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad de mantenernos buscando la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Pablo le dice a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que la santificación de nuestras vidas es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo relaciona esta verdad con el problema de la inmoralidad. Él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que nos ha llamado a nosotros a santificación. O sea, que Dios nos ha llamado a nosotros a que seamos santos. Una de las razones por las que fuimos santificados es para que hagamos buenas obras. Y eso lo encontramos en Tito capítulo 2, versículo 14. Una de las evidencias de que estamos experimentando la santificación presente es que nosotros servimos a la justicia. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 6, los versículos del 18 al 19. Hermano, Dios nos ha predestinado, ya esto lo vimos la semana pasada, nos ha predestinado para que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesús. O sea, ese es el propósito de nosotros. Dios nos escogió a nosotros para que nosotros seamos un reflejo de Cristo, para que seamos transformados a la imagen de Él. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Ya Dios nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo. Esto es algo que tenemos que entender, hermanos. Por eso tenemos que ser santos. Por eso tenemos una responsabilidad de ser santos. Porque ya Dios nos escogió a nosotros, nos separó a nosotros para que seamos santos. Una vez nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ahora nosotros representamos a su Hijo, representamos a Cristo. Por eso nuestra vida diaria tiene que reflejar a Jesús en todas las cosas que nosotros hacemos. Es decir, un verdadero cristiano se conoce porque cada vez se parece más a Cristo en santidad y en buenas obras. Se nos ordena a nosotros a ser santos y a buscar la santidad. En 2 Corintios, el capítulo 7, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de la carne y de espíritu, porque tenemos que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En Hebreos capítulo 12, el versículo 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que seguir la paz, tenemos que seguir la santidad, hermanos, porque si no, no vamos a poder ver a Dios. En 1 Pedro, el capítulo 1, los versículos del 15 al 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad.
Estamos obligados a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios ya nos separó para que seamos santos. Y si nosotros no estamos siguiendo la santidad, si nosotros no nos estamos santificando, si nosotros no estamos dejando nuestra vida pasada de pecado, pecaminosa, atrás, entonces hay un problema en nuestras vidas. Entonces estaremos en la posición como el avión que se le rompió una de las alas. ¿Y qué ocurre cuando una de las alas se rompe de un avión? Se estrella y todos los que están ahí mueren. Hermanos, por eso es bien importante de que nosotros empecemos a buscar la santidad. La santificación fue aumentando a lo largo de la vida de Pablo. Así también tiene que ir en aumento en nuestras vidas. Después que Pablo tiene ese encuentro, Pablo empezó a estudiar la palabra del Señor. Pablo empezó a llenarse más del Señor, a orar más, a buscar de la presencia del Señor. Así, hermanos, tenemos que hacer nosotros para nosotros poder seguir creciendo en la santidad de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, hermano. Por eso tenemos que orar, hermano. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Por eso tenemos que ir y congregarnos. Por eso, hermano, tenemos que reflejar la imagen de Cristo en todas las cosas que nosotros hacemos. En donde quiera que nosotros nos paremos, somos representantes de Jesucristo. Somos representantes del reino de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que dejar nuestra vida pecaminosa y concentrarnos en buscar la santidad. Hermanos, un ingeniero no se hace ingeniero por solamente haber resuelto la ecuación matemática de que 1 más 1 es 2. O sea, no porque una persona diga 1 más 1 es igual a 2, ya es un ingeniero. Tampoco un carpintero, una persona no se hace carpintero porque tomó un martillo y simplemente clavó un clavo en la pared. No, un carpintero no se hace carpintero por el simplemente hecho de agarrar un martillo y clavar un clavo en una pared. Un electricista no se hace electricista por el simplemente hecho de haber conectado el televisor o el celular en el receptáculo en la pared. No, hermano, un electricista no se hace así. De igual forma, hermano, un cristiano no se hace un verdadero discípulo de Cristo, ni se hace santo por el simplemente hecho de decir que cree en Jesús. Acuérdense, hermano, los demonios creen y tiemblan. Hermanos, tenemos una responsabilidad de ser santos porque Dios es santo. Y eso implica que nuestra participación en la santificación tiene que ser activa, hermanos. Hermanos, no podemos tener, como yo siempre digo, colesterol espiritual. O sea, ¿qué ocurre con una persona que nunca hace ejercicio, que simplemente se queda sentado en una silla y lo único que hace es comer y comer y comer y comer y comer y comer? Engorda y le sube que el colesterol. ¿Y qué ocurre cuando el colesterol sube en las personas? Puede ocurrir, vienen enfermedades a nuestro cuerpo, a nuestras vidas, puede ocurrir un ataque del corazón y nos podemos morir. Vienen complicaciones de salud en nuestras vidas. Asimismo ocurre en nuestra vida cristiana, hermano. Cuando nosotros no hacemos nada, cuando no estamos activos buscando la santidad de Dios, nos va a dar un colesterol espiritual, hermanos. Y cuando tenemos un colesterol espiritual, vamos a enfermarnos espiritualmente y eventualmente vamos a morir espiritualmente. Por eso, hermanos, tenemos la responsabilidad de buscar la santidad, de seguir buscando ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Y cuál es la parte que nosotros cumplimos en la santificación? Bueno, hermanos, eso lo veremos la semana que viene en la continuación de la segunda etapa de la santificación en nuestras vidas. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día.
Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder, Señor, seguir buscando la santidad día a día. A que la santidad en nuestra vida aumente día a día, Señor. Señor, te pedimos que te pedimos que nos cuides, Señor. Señor, que nos ayudes en este tiempo, Señor, de crisis que estamos pasando con esta pandemia, Señor. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y bendícenos día a día, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hasta aquí la lección de hoy. Que el Señor les bendiga.